Bueno, la idea de hoy es en realidad, tiene como dos partes, ¿no? Una parte primera es que, bueno, les queríamos contar de este libro que se llama Diálogos en Construcción, que bueno, es un nombre que fue surgiendo así como posibilidad de compilar una serie de trabajos, la mayoría, por no decir prácticamente todos y todos, son docentes de la maestría de Vínculos, Familias y Diversidad Sociocultural, que se cursa en el Instituto Universitario del Hospital Italiano. Y como realmente es un espacio que se ha creado y ha ido creciendo como espacio de pensamiento, los docentes tienen absolutamente, llamémosle, la posibilidad de dictar lo que están escribiendo, lo que están pensando, ir actualizando sus ideas. Y entonces ya tenemos uno previo de estos libros, que es Diálogos en Construcción 1, y este nuevo, bueno, le pusimos así, Diálogos en Construcción, ideas, interrogantes y propuestas, porque realmente los trabajos dan cuenta un poco de esto, ¿no? De lo que piensan y proponen y debaten en parte los autores. Entonces, bueno, a mí me gustaría presentarlos a los que están, que no son todos, pero algunos están, y contarles un poco los capítulos, ya que no nos vamos a dedicar a charlar sobre cada uno de ellos, ni sobre el libro específicamente, sino sobre todo sobre la idea de diálogo, ¿no? De diálogo como escucha, de diálogo como posibilidad de pensar entre otros, con otros, y esa es nuestra idea, mi idea, y bueno, y me parece que como el libro trata de eso, además de lo que trata cada capítulo, vamos a hacer una segunda parte donde efectivamente vamos a inaugurar un espacio de conversación. Entonces, bueno, el libro tiene varios capítulos. A mí me gustaría, como primer capítulo, decir que prácticamente, si yo no estoy equivocada, porque puede ser que haya otra publicación, pero este libro cuenta con un capítulo que escribió Janine Puget. Sí. Le mandamos un beso. Sí. Le mandamos un enorme abrazo. Sí. Escribí un capítulo que se llama Temporalidades superpuestas, varios presentes. Sole, ¿podés subir la foto? Esta es una foto. Habilitame. Ya te habilité yo. No, no estoy habilitada. Solo vos podés. Te puse como confitriona. Pero no me permite. Bueno, te pongo anfitrión. Ahí la puse detrás de mí. Bueno, te saco. Esta foto es una foto que yo preferí poner de ella, no sentada como usualmente aparece, sino con el micrófono en la mano. Que era una de sus posibilidades, siempre disidente, siempre debatiendo, ¿no? Estimulando a seguir interrogando, pensando. Bueno, y escribió un capítulo que se llama Temporalidades superpuestas, varios presentes, ¿no? Después tenemos a Ana María Fernández, que escribió Clínica y Crítica, Amores diversos que interpelan saberes. Y acá tenemos a Alejandra Tortorelli, ¿no? Iba a ponerla grande, pero vista del hablante, dice, bueno, no importa. Ale Tortorelli, que está aquí, todos la conocen bastante, pero igual, que escribió Lo vincular, una geografía liminar. Después tenemos a Paula Arellano, que también está aquí, que escribió Migración y Familias, Clínica Vincular. Daniel Mundo, que no está, porque no veo todas las pantallas, que escribió La pornografía, un malestar. ¿Está Daniel? Acá tenemos, en la otra pantalla debe estar Daniel, escribió La pornografía, un malestar.
Después tenemos Federico Schuster, que escribió De carne y palabra somos, cuerpo y lenguaje en la constitución de la subjetividad. Esperen que se me fue para arriba, para abajo el... Disculpen. Estaba usando el mouse de la otra computadora. Después tenemos a Horacio Medina, que escribió Etnografía Clínica de Espacios Biográficos, a Juan Carlos Volnovich, que escribió Aproximación a la Infancia Integrada a través del Autismo, a Julio Moreno, que aquí lo tenemos, que escribió El Encuentro Inmanente, a Lila Grandal, que escribió La vincularidad en los bordes, dispositivos de atención y formación de psicoterapeutas, y a Liliana Maltz, que escribió, que está aquí también, la ven en la pantalla, que escribió Hilvanes en la escuela. La verdad es que, por supuesto, se los recomiendo, pero me parece que son muy interesantes ideas para pensar, para, vuelvo a decir, para debatir, para discutir, para interrogar, que tienen bastante que ver con lo que hacemos en la contemporaneidad, ¿no? Así que bueno, mis felicitaciones a todos los autores, y por ahora el libro está en ebook, en Baja Libros, todavía no se imprimió, lo editó la editorial Ediciones del Hospital Italiano, y bueno, todo este tiempo fue un tiempo bastante turbulento, pero esperamos que en breve lo editen en papel, digamos. Bueno, y si no, veremos cómo hacemos para editarlo. ¿Y se puede bajar en ebook, Sonia? Sí, sí, sí. Cuesta creo que 400 pesos, una cosa así. Ajá. Y se puede comprar en ebook, exactamente. Ok. En Baja Libros. Baja Libros. Es una de las empresas, y si no, cualquiera que quiere que le mande el link, etcétera, me escribe y se lo mandamos. ¿Sí? Así que bueno, un poco de esta es la idea hasta acá del libro. Si alguno de ustedes quiere decir algo al respecto de los autores, bienvenido sea, está abierto. Y si no, pasamos al segundo punto. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo de los autores, de los participantes? No. Toda buena gente. ¿Eh? Toda buena gente. Toda buena gente. Ahí Sole escribió el link de los libros, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó con este tema? Les cuento. La idea de pensar en una conversación, ¿no? Con ustedes, con invitados. Les cuento que Matías Aidel a último momento tuvo un inconveniente y no va a poder participar. Pero tenemos acá a Guillermo Cacache y a María Laura Méndez, que son nuestros invitados especiales. Bueno, y a todos ustedes, porque la idea es que la conversación se abra, ¿no? A Guillermo lo voy a presentar. Vos, Guillermo, decime si estás de acuerdo, porque lo escribí yo, pero es director teatral, docente, actor, psicopedagogo. Sí. Director artístico y gestor cultural del espacio Apacheta Sala Estudio. Profesor titular en las materias Actuación 4 y Actuación frente a la cámara de la Universidad Nacional de Arte. Y las últimas producciones como director fueron Mi hijo solo camina un poco más lento, que se da en Apacheta Estudio, y La crueldad de los animales, de Juan Ignacio Fernández. Tiene varios premios y distinciones por su trabajo artístico aquí y en otros países. ¿Te parece bien? Sí, yo en vez de distinciones escuché distensiones y me gustó eso. Distensión abdominal, distensión... Estás distendido. Estoy distendido, está buenísimo. Sí, sí. Bueno,
A lo mejor dije eso, no sé. No, escuché yo, a lo mejor fue lo que yo necesitaba escuchar, ¿viste cómo es esto? Tarde. Creo esto. Esto está ahí dando vueltas, ¿no? Está dando vueltas. María Laura, bueno, muy, muy querida y muy conocida por muchos de nosotros, es doctora en educación y licenciada en ciencias antropológicas, ex decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, codirectora del doctorado en educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, docente en varias instituciones y, bueno, yo voy a nombrar especialmente la maestría en vínculos, familias y diversidad sociocultural. Escribió, entre otros, el libro Proceso de subjetivación, ensayos entre antropología y educación, dicta seminarios sobre Spinoza, Deleuze, Simondón, entre otros autores. ¿Está bien, María Laura? Está bien, está perfecto. Si querés decir algo más, adelante. En absoluto, nada más. Bueno, ¿por qué surgió? Le gustan los huevos benedictinos. Ah, mirá. Dale, ¿te acordás? Claro, ¿viste? Sí. ¿Cómo te conozco? Empezamos un dato fundamental. Los anillos, los aros. Los anillos, aún en la virtualidad sigo, total. Bueno, ¿por qué? Ustedes dirán, ¿cómo es que surge un poco este tema, no? Espectadores, testigos, protagonistas. Esta es una idea que hace tiempo viene dando vuelta, rondando, cómo hablar de estos temas en una época que nos está interpelando tanto en qué estamos haciendo, qué estamos poniendo en juego, cómo lo estamos haciendo, ¿no? En un momento en donde la pantalla se ha transformado, por lo menos en muchos de nosotros, ¿no? En algo como continuo, en la cotidianeidad, en los encuentros con otros. La pantalla cuando es así, clases, encuentros, pero también la pantalla que está de alguna manera muy fuerte a nivel de la televisión y a nivel de, bueno, ni que hablar de los celulares y de los videos, no, es un continuo estímulo 24 horas por día si uno quisiera, y si no son 12 o 14, y en donde, así como en algún momento las categorías de público, privado e íntimo, hubo que reformularlas, que pensarlas nuevamente en función de cambios muy importantes que se fueron produciendo a nivel de las condiciones de existencia, de la vida social, de la pareja, de la familia, de las múltiples maneras de armar formas de vincularse, que ya a veces no son ni pareja ni familia, no sé, no tienen otras denominaciones, pero no remiten necesariamente a esa configuración, ¿no? Entonces, la idea es que empezaron a aparecer frases, palabras, impotencia, irritación, indignación. Esta noticia saca lo peor de mí, quisiera ver si se podría llegar a contratar sicarios, mucha inquietud, impotencia. No sé, ustedes tendrán 10.000 palabras más u otras frases, ¿y qué hago con esto? ¿No? Y la denuncia como banalizada, ¿no? En el sentido de todas estas vidas sufrientes, desgraciadas, espectacularizadas. Y entonces empezó a pasar, ¿cómo son estas figuras? ¿Somos espectadores? ¿Somos testigos? ¿Tenemos algún protagonismo en esto que está sucediendo? Y bueno, la idea fue invitar a María Laura, a Guillermo,
y a Matías en su momento, que hace filosofía política, pero bueno, no pudo. Y entre nosotros conversar acerca de esto, pensar. Por supuesto hay muchísimos autores que se han dedicado a cada uno de estos rubros, podríamos decir, pero yo no sé, porque a mí me parece que estamos en una época tan inédita que, no sé, decidí por lo menos yo no remitirme demasiado a esos autores. El que más me gustó fue Cantor, que es un director de teatro, y que ya hablaba como de otra manera de pensar al espectador y a su sensibilidad y a cómo construye la escena. Y bueno, me pareció que era interesante abrir este tema y pensarlo entre nosotros. Así que bueno, ese es un poco el puntapié inicial. Ok. Bueno, se supone que alguno de nosotros dos que estamos invitados tendremos que empezar, Sonia, ¿no? No. Es así, ¿no? Y Creo sería que es así. bueno. Se supone que era así, ¿no? Se supone. Ponele, ¿no? Ponele que es así. Bueno, entonces, yo voy a empezar diciendo algunas cosas, porque como Guillermo es invitado, digamos, y no ha participado en estos diálogos en construcción que tienen muchos años, porque los diálogos en construcción no comenzaron solo con estos textos, comenzaron desde que empezamos en la maestría, luchando con cosas y lugares, y dónde es, y dónde es el habla, y dónde no es, qué sé yo, no sé si recuerdan ese tiempo, ahora no. Paradójicamente, cuando teníamos el espacio bien demarcado, ahora tampoco. Bueno, las aulas. Las aulas, ¿no? Todas esas vicisitudes, las aulas que no sabíamos cómo abrir la puerta, cómo bajar el telón y subir. No, todo eso era fue todo muy, muy increíble. Pero la experiencia de todos estos años, yo no sé cuántos años son, Sonia, porque yo he perdido la cuenta de todos los años. La especialidad es del 2010. 2010 y 12 cortes. 12 cortes. Wow. La maestría 2016. Sí, pero pensemos en la especialidad, la maestría fue como una consecuencia, digamos. Sí, sí. O sea que hace 12 años. 12 años que estamos, imagínense todos los que pasaron por las aulas, todas las experiencias que hemos vivido que fueron hermosas, muchas y otras, bueno, no tanto, dieron lugar a los diálogos. O sea que el diálogo en construcción no son estos textos, sino los diálogos que empezamos a hacer en muchas reuniones, además, por supuesto, ¿no? Como se imaginan, hace 11 años esto era para todos una gran novedad, encontrarnos, algunos no nos conocíamos, otros sí, y haber ido construyendo este espacio. Entonces, para mí los diálogos son una prolongación de eso, ¿no? Con los otros docentes, los diálogos con los docentes, incluso que en este caso son todos autores de los textos. Entonces a mí se me ocurrieron dos cosas, y esas son las que quiero decir para disparar la cuestión, ¿no? Uno, que el título, Diálogos en Construcción, es muy lindo, porque el diálogo siempre está en construcción, no termina nunca, ¿no? Parafraseando a Freud, el diálogo debería ser interminable. Entonces, me parece que estén en construcción nos pone en ese lugar de que tenemos que ir construyendo cada uno en su posibilidad, en su tiempo y como puede, el diálogo con los otros. De alguna manera, la experiencia nuestra en la maestría y en la especialización primero, ¿no? Ha dado cuenta, creo, de esto. Los proyectos, las jornadas, los encuentros para las jornadas, sin olvidar para nada la comida y la bebida, por favor, porque estuvo siempre presente, por favor, ¿no? Eso no lo podemos olvidar ni obviar. Y entonces a mí se me ocurrió, recorriendo fundamentalmente los nombres de los autores, por supuesto, en principio, volver a dialogar con Janine, porque cada texto de Janine nos va a hacer volver a dialogar con Janine, ¿no? Creo que eso va a ser lo importante, entender que
sigue estando presente. A ver si en Occidente aprendemos un poco a tener otra relación con los que no están en presencia, pero siguen estando. Entonces, la primera cuestión sería continuar ese diálogo. Y después continuar diálogos que yo diría son diálogos fragmentarios, por ahí interrumpidos, con todos los autores. Claro, tengo una ventaja, los conozco a todos. Algunos tengo que decir que de chiquitos, lo cual parece queda mal, ¿no? Pero bueno, es así. Y a otros desde que fueron alumnos en la facultad, ¿no? Por lo cual son muchos años que fuimos haciendo esta trayectoria. Las trayectorias se van tejiendo, se van haciendo. Otros ya los hemos conocido de grandes, pero eso no nos impidió justamente hacer algo que fue para algunos, con algunos, muy importante, que es vínculos. O sea, que esto que tiene como objeto, ¿no?, teórico, una idea de los vínculos, lo importante es que los vínculos los pudimos ir tejiendo. Los fuimos tejiendo y los seguiremos tejiendo, con los inconvenientes que a veces tiene. Entonces a mí se me ocurrió fundamentalmente que el título, que es hermoso, ¿no?, Diálogos en Construcción, tiene que ver con la transdisciplina. Y me parece que se me ha ocurrido, no sé por qué, insistir, y voy a insistir, en la construcción de la transdisciplina. O sea que algunos que me conocen y otros que no sé cómo, tienen paciencia y me siguen, van a escucharme ahora esta nueva cuestión que se me ocurrió, en la que voy a insistir, que es la transdisciplina, en oposición, por supuesto, al disciplinamiento de las disciplinas, como dice Rancière, ¿no?, propio del siglo XIX, que no nos permitió cruzar o entrecruzar diálogos, justamente, ¿no? Al contrario, en vez de el cruce de estos diálogos fue el cierre, el encapsulamiento del diálogo. Y esto tiene consecuencias en la vida cotidiana, en la clínica y en la política. Entonces me parece que insistir en la transdisciplina, la importancia que tiene hoy, que opera hoy, esta idea de lo trans, o sea, de aquello que se transita, de aquello que no va a estar nunca terminado, y además aquello que tiene la característica de la transversalidad, porque justamente atraviesa, ¿no? Entonces me parece que construir transdisciplina va a ser una tarea interesante. A mí me encantaría que la siguieran otros jóvenes, porque yo ya seguramente mucho tiempo no voy a tener para hacerla, pero bueno, muchos de ustedes sí, porque entendiendo el daño epistemológico, ¿no?, que significó encerrarnos, como decíamos, encapsularnos, separar las disciplinas, a tal punto que dejamos el arte afuera, ¿no? La modernidad del siglo XVIII dejó el arte afuera, por suerte, porque es ahí donde se produjeron justamente las mayores transformaciones, porque no estaban encapsuladas con las otras disciplinas. Entonces, me parece que acá, en este diálogo en construcción, hay exactamente eso, es un diálogo transdisciplinario, ¿no? Está la filosofía, está la clínica, está la antropología, está presente las perspectivas del psicoanálisis vincular, por supuesto, y en ese sentido me parece que puede ser muy rico como para poder hacer permanentemente una experiencia de transdisciplina. Claro que cuando se habla de transdisciplina, inmediatamente aparecen los fantasmas, ¿no? Los fantasmas son, perdemos la especificidad. No, mi disciplina no puede entrar, no puede. Yo una vez escuché a alguien que dijo exactamente eso. No, jamás el psicoanálisis puede entrar en una operación transdisciplinaria, porque con el psicoanálisis basta. Bueno, seguramente tuvimos la tentación, muchos, en una época de decir, no, con la educación ya estamos, ¿no? Con la educación ya nos basta, ¿no? Vamos a pensar otra cosa, la educación es lo más importante, la filosofía es lo más importante, la clínica es lo más importante, así sucesivamente, y así nos fuimos sin querer por ahí encerrando, ¿no? Entonces, me parece que aparece el fantasma se pierde la especificidad. Entonces, yo a este fantasma lo interrogaría, ¿no? Le preguntaría, ¿me puedes decir
qué significó la especificidad y qué efectos produjo ese exceso de especificidad, le preguntaría eso a ese fantasma. No sé qué me contestaría el fantasma, pero yo me imagino que ponernos a pensar en términos de que cada una de nuestras disciplinas tiene mucho de las otras, es una experiencia riquísima. Esto nos permite tener puntos de vista diferentes, perspectivas, pero cuantas más perspectivas tengamos, más vamos a ampliar nuestros puntos de vista. Bueno, este texto puede ser una invitación para eso, me parece. Conociendo a los autores, porque yo tengo la ventaja de que los conozco a todos, insisto, algunos de chiquitos, me parece fantástico que podamos establecer este diálogo inconcluso, por suerte, deben ser inconclusos los diálogos, no deben tener fin, y a transitarlos, ¿no? A transitarlos. Entonces, yo invito un poco a los que tengan ganas de hacer esa experiencia de la transdisciplina, y entendiendo que estas relaciones, evidentemente, van a producir otros elementos, lo digo entre comillas, pero es así, ¿no? La idea contraria al estructuralismo, ¿no? Los elementos entran en relaciones. Acá estamos proponiendo que son las relaciones las que producen nuevos elementos. O sea, esta operación maquínica de la transdisciplina, el espacio de la maestría o el espacio de lo que fue el espacio de la especialización, el espacio de la maestría, el espacio que nos ofrece esta maestría, nos da la posibilidad de hacerlo, ¿no? Ya antes teníamos, tal vez antes lo hicimos un poco más, nos encontrábamos, pero bueno, yo invito otra vez a que nos encontremos, sobre todo los docentes, también por supuesto los distintos estudiantes, los que son egresados, ya tenemos egresados, a pensar en estos términos. Es una invitación. Hay muchos los que han escrito estos textos, hemos tenido, y espero sigamos teniendo, ¿no? Esa experiencia de intercambio, esa experiencia de habernos encontrado, incluso de algunos docentes, como Julio, docente de la maestría, que también fue alumno de un seminario, ¿no? ¿Te acordás, Julio? Sí, Bueno, no. ese Pueblo. cruz, un seminario, exactamente. Lo mismo hicimos con otros docentes que también fueron alumnos de seminarios. Bueno, fue una experiencia maravillosa, muy rica, por supuesto de intercambio, pero la transdisciplina exige una revisión epistemológica de los fundamentos de las disciplinas, una revisión histórico-epistemológica, sin duda, que a veces es dolorosa porque evidentemente nos han subjetivado en estas condiciones. Entonces, bueno, a mí eso me inspira este texto, y eso tengo ganas de empezar a hacer con todos, que lo hemos hecho con algunos más, con otros tal vez un poco menos, pero por falta de encuentros, simplemente cuestiones de azar. Bueno, eso es lo que en principio se me ocurrió pensar para esta presentación. Ok. ¿Tenemos cuántas horas para estar acá? Tenemos. ¿Tenemos tiempo? Yo puedo ser cortito, así damos lugar a la conversación. Y en esto un poco que María Laura dispara en relación a la transdisciplina, yo creo que de alguna manera soy el invitado y un poco el que materializa el gesto desde Sonia de estar pensando un lugar transdisciplinario. Digo, lo materializo porque vengo, en principio, por lo que veo que son un poco las presentaciones, de un lugar justamente de las artes, de un lugar en principio minoritario tal vez en esta reunión. Digo tal vez porque nunca se sabe de otras prácticas de quienes están aquí, que a lo mejor están desde un lugar, y hay otras prácticas que también les definen. Así que de alguna manera agradezco a este gesto de hospitalidad, ¿no? que me recibe
y sella ahí, arma algo del orden de bienvenida a la transdisciplina, bienvenido el diálogo. El teatro per se es una zona de encuentro de diferentes lenguajes, ¿no? Digo, ya tienen su naturaleza, por decirlo de alguna manera, y sin querer recurrir a ningún esencialismo, algo del cruce de la plástica, la música, digamos, nuestra producción artística está marcada por el diálogo. Pero no obstante, me interesaba, cuando escuchaba también un poquito a María Laura, pensar que hay un tipo de subjetividad que se fue constituyendo durante mucho tiempo, de alguna manera escindida del campo de lo que pasa de lo que hace trama entre los cuerpos, porque en algún momento lo que irrumpe como característica de la subjetividad y de la singularidad, por lo tanto, en el campo de lo teatral, tenía que ver con, de alguna manera, la puesta en evidencia de cuán singular es aquel director, aquella actriz, aquel actor, y me parece que va pasando, o por lo menos también se abre en nuestro campo una invitación muy fuerte, a dar cuenta de una singularidad que ya no tiene que ver solamente con lo que expresivamente pueda poner en evidencia las individualidades, sino a lo que a mí me gusta llamar la singularidad del eslabón. Una singularidad que no se da por agrupación de diferentes cuerpos singulares, sino por lo que constituyen, configura lo que hace trama, lo que me gusta también llamar lo que hace trama en un entre, ¿sí? En lo que hace trama en un entre se disuelve en el campo de la teatralidad y de otras artes performáticas, lo que podríamos llamar el concepto de autoría, y esto obviamente tiene que ver con pensar interdisciplinariamente, porque sin robarle este concepto a la filosofía, de alguna manera penetra en el tejido de lo que hacemos esta idea de disolución de la autoría, en el punto en el que un espectáculo no se configura como una producción terminada que se encuentra con una platea que pasivamente consume esa producción terminada, de la cual se supone que los que hacemos somos autores, sino que cada vez es más evidente, por más que existan todavía producciones que en su presente niegan esta posibilidad por cómo están posicionados éticamente, y esto habla de un vínculo entre lo ético, lo estético y lo político. Más allá de algunas producciones que todavía niegan esta posibilidad a esa situación del espectador, del público, el público hoy en muchas obras es lo que da cuenta de la instancia que sigue haciendo obra, con lo cual la noción más contemporánea de producción estética se vincula fuertemente con algo de lo que traía María Laura, porque tampoco hay la posibilidad de obra acabada, de obra cerrada sobre sí. Y ni siquiera es la famosa obra abierta de la que en los 60 hablaba Eco, a lo mejor es un concepto que también dialoga más con el postestructuralismo y con una noción que indicaría algo del orden de una obra que se disemina, de un sentido que se disemina, contra la producción de una obra que en algún momento sellaba un significado para desde ese significado encontrarse con el público, empieza a pasar en un diálogo mucho más fuerte que algunos hacedores empiezan a tener un lugar en su hacer donde presentarse sin tener nada que enseñarle a nadie, sin tener nada para mostrar, sino configurando la escena como un lugar donde dejarse ver. Entonces, ese lugar donde dejarse ver abandona la posición del artista que pasiviza al público para dejarlo en un lugar detenido, congelado, pasivo, recibiendo un significado, y lo que se construye ni siquiera es un significado, se ausenta la interpretación, y lo que aparece es a lo mejor una posibilidad otra para la diseminación de sentido, ¿no? Hay un sentido que se expande, que se entreteje entre diferentes capas, que va dando lugares a diferentes materialidades e incluso hoy a una materialidad a la que no estábamos acostumbrados y que tiene que ver
con esta materialidad de las plataformas online, que reivindica de alguna manera que para este diálogo que queremos es mucho más importante que la proximidad, la producción de presencia, y que no necesariamente lo próximo en el diálogo da cuenta de la presencia, que la producción de presencia de alguna manera discute con la producción de representación, con el mero como sí, con el puro artificio, y hay un teatro que en situación de proximidad, no obstante estar muy cerquita, producía pura representación, puro artificio, y el público no tenía la posibilidad de construir nada. Con lo cual, para quienes puedan ver en este tiempo que lamentablemente tiene en su peor factura lo obligado que estamos, por ejemplo, a compartir zonas del online, por fuera de lo obligado se descubre un otro sentido de la producción de presencia que nos arma la pregunta a los que hacemos teatro hacia la vuelta, una pregunta hacia el futuro. Pues bien, cuando salgamos de estos dispositivos que supuestamente para algunos artistas coartan algo de la producción de presencia, ¿cómo vamos a volver a lo que tenía que ver con la presencia en la proximidad? Ya que ahora estamos comprobando que la producción de presencia no depende justamente de la proximidad de los cuerpos. Por supuesto, hay una diferencia. Cuando estamos cerquitas pasan otras cosas que cuando estamos mediatizados por este lugar de lo técnico, ¿no? Pero no obstante, ¿hola? ¿Hay algún problema en el micrófono? No, no. No se escucha. Decía, pero no obstante, descubrimos que de alguna manera lo que hace al presente, al diálogo, y esto es prepandémico, va teniendo mucho más que ver con no lo que los artistas tienen para decir, sino lo que juntos tenemos para probar de otro tipo de disposiciones temporoespaciales, de otros modos del encuentro. Antes María Laura mencionaba a Rancière, y yo tengo cerquita un texto precioso de Rancière que habla, que da cuenta seguramente con mayor síntesis de mucho de lo que yo estoy queriendo acá comentar, compartir. Dice, todo indica que la eficacia del arte, dice Rancière, no consiste en transmitir mensajes, dar modelos o contramodelos de comportamiento o aprender a descifrar representaciones, lo que hablaba antes de la interpretación, ¿no? Dice sigue Rancière, consiste en primer lugar en disposiciones de los cuerpos, en divisiones de espacios, tiempos singulares que definen maneras de estar juntos o separados, enfrente o en medio, dentro o afuera. Y esto Rancière lo dice en Estética Política, Paradojas del Arte Político, ¿no? Me parecía muy interesante porque de alguna manera creo que más allá de los lugares de esta especificidad que nombraba María Laura, creo que vamos pensando en direcciones que tienen un posicionamiento, un orden de lo situado que marcaría, por suerte también, algunas diferencias, pero que hay un sentido en el que nos podemos encontrar, ¿no? Estemos hablando de la plástica, del psicoanálisis, de la antropología, de la sociología o de la física cuántica. Digo, me parece que hay un sentido donde algunos queremos encontrarnos y vamos tramando lo posible o incluso algo del orden de lo imposible, como también le gustaba pensar a Derrida, ¿no? Con esa separación ahí entre y posible. Entonces me parece que no es el imposible, por supuesto, el obsesivo para acá quienes están más al tanto de la teoría analítica, ¿no? Es el imposible de ver como un campo de lo imprevisible, un encuentro en donde hay la posibilidad todavía de que suceda algo del orden de lo sorprendente, algo que no estaba en ningún plan, porque lo que está en un plan, va a decir él mismo, ya forma parte de un pasado, ¿no? Y acá lo que estamos de alguna manera desafiando es la posibilidad de revisar posiciones, y a mí me parece que es un lugar muy exquisito, este lugar de soltar los campos de dominio. Les cuento una experiencia cortita y rapidito para que empecemos a conversar y saber la palabra.
cuando incluso dentro del teatro convoco co-creadores que ya no son mi escenógrafo, mi vestuarista, sino que son co-creadores, gente que viene a la aventura de crear y compartimos una zona común donde tengo un rol que tiene que ver con la dirección, pero que sucede el proceso de co-creación. Muchas veces me gusta desafiarlos en lo que ellos creen que son sus dominios y decir, mira, no te convoco por lo que dominás, sino para la posibilidad de que sueltes el campo de esa especificidad, y entonces se empieza a ver ahí unos procesos de hibridación de saberes donde por suerte algo del orden del dominio ligado al conocimiento se suelta para que aparezca la construcción de un saber que teje algo mucho más interesante en lo colectivo, y entonces para tejer algo más interesante en lo colectivo se inmediatamente confronta con la posibilidad de soltar el narcisismo disciplinar, por decirlo de alguna manera. Y ahí una alegría. Y hoy acá otra alegría de estar con ustedes y soltar ahora entonces la palabra para que sigamos pensando juntos. Porque como decía también doña Rita Segato, me parece que la conversación, el conversatorio es el mejor lugar para la producción colectiva de conocimiento. Siempre Qué lindo. me sorprende gratamente cuando de pronto estamos escuchando esto y seguramente nos resuena a muchos de nosotros los temas, la idea de entre, la cuestión de la conversación, que sobre todo Janine traía mucho, ¿no? Salir de la interpretación para entrar en la conversación, ¿no? Como una manera de ampliar los espacios de afectos, de pensamientos, de ideas, de interrogantes, ¿no? Cuando lo escuchaba Guillermo decía, bueno, se nota que está haciendo mucha sinergia esto en distintos espacios, y que realmente va a permitir diseminar un poco también todas estas ideas, ¿no? Bueno, a mí me gustaría abrir también a los integrantes que están hoy acá, los que están participando, en cualquiera de las dos circunstancias, no tanto de hablar de diálogos en construcción, como de estas figuras que aparecieron en su momento como parte de un diálogo, como algo que había mucho interés y mucha curiosidad por pensar un poco en estas figuras de espectador, protagonista y testigo, ¿no? Así que bueno, abrimos un ¿Puedo poco. hablar? ¿Quién? Ale, ¿Puedo? ¿Sí? pero Ale, por favor. Que es increíble, ¿no? Es muy, me voy a quedar con, o voy a arrancar con, desde las últimas palabras, algunas de las últimas palabras que dijo Guillermo, la idea del narcisismo disciplinar. Es interesante porque yo en el artículo de geografía liminar de los bordes, justamente lo que trabajé fue como una analogía entre la construcción del sujeto, ¿no? Y la construcción de las disciplinas, ¿no? Las disciplinas y el sujeto replican la misma configuración de ser en ellos mismos, sin ser tocados por el otro, por lo otro, como si cada disciplina pudiera ser en sí misma. El psicoanálisis, la filosofía, la medicina, así como nosotros también tenemos la ilusión o el deseo perverso de querer ser uno mismo, ¿no? Y acá me parece que lo que está sucediendo justamente es que estos espaciamientos de diferentes maneras, sea con lo que trajo Guillermo o lo que trajo María Laura, en cualquiera de los casos, lo que se pone en juego para mí es una desapropiación de lo propio, ¿no? Poner en cuestión definitivamente la propiedad de lo propio. Este narcisismo disciplinario, esto querer colocar a cada uno en su lugar sin intervención de ningún otro, sin contagio, sin contacto, sin cuerpo.
porque después de todo, Guillermo también trae la noción de cuerpo, que me parece fundamental, porque también el diálogos nos sigue metiendo como en una cuestión del lenguaje, ¿no? Exactamente, sí. O por lo menos llamando al lenguaje. Pero me parece que la idea de diálogos o de conversación también tiene que sacarnos del logos, ¿no? Y de entender que estamos inevitablemente en contacto, somos no somos uno mismo. Entonces, todas estas pensaciones, como decía el hijo de una amiga, todas estas pensaciones que estamos teniendo en este momento, llámese entre o como se quiera llamar, están haciendo un esfuerzo soberano por desmantelar esta idea de la propiedad de lo propio, que tanto daño ha hecho y que es una construcción capitalística soberana del sujeto y de las disciplinas, por supuesto. Les quiero leer un fragmentito muy chiquitito que yo cito en Geografía Liminar, de Alberto Reposi. Él dice en un texto que se llama La servidumbre voluntaria, ¿no? Hablando de las disciplinas justamente, para lo que traía María Laura, él dice: la formación académica nos tiene acostumbrados a que el tratamiento de problemas se subordine al tratamiento de temas, autores u obras. Entonces junta también con el narcisismo disciplinario que traía Guillermo, ¿no? Esta perspectiva epistemológica es consecuencia de lo que podríamos denominar provocativamente especialización estupidizante. ¿No es genial? Como matriz que rige las investigaciones académicas. Ocurre que el problema irreductible a la compartimentación del saber en disciplinas, a las áreas de vacancia determinadas por el CONICET, al calendario de efímeres regido por la tabla del 5 y a las listas de precios de las librerías Bouquet. Preguntémonos, ¿acaso dónde ubicar la materia que trata un libro como La institución imaginaria de la sociedad de Cornelius Castoriadis? ¿En psicología, antropología, sociología, política, filosofía? O sin ir tan lejos, el Facundo de Sarmiento. ¿Qué es? ¿Un libro de historia, de geografía, de literatura, de conflagración o de resentimiento? Creo realmente, definitivamente, que tanto en lo disciplinario de nuestras disciplinas como en la construcción del sujeto padecemos de la misma tara, digamos, ¿no? Y de la misma perversión, que es la construcción del sí mismo, ¿no? Como si no tuviéramos cuerpo, como si no estuviéramos en contacto, como si no hubiese borde, ¿no? Una cosa que se toca con otra, no para hacer un pastiche, sino para que cada posición se vea francamente, originariamente alterada, ¿no? Tocada, marcada, intervenida, no sé, hay muchas maneras de decirlo. Eso. Puedo agregar una cosita, porque me parece muy interesante las dos exposiciones, y hay algo que me voy a tomar de Alejandra. Tienen el mismo, tal vez el mismo origen, entre comillas, esa concepción de sujeto como sustancia o de sujeto como quién, que más o menos es un desplazamiento de esa sustancia, ¿no? Y el nacimiento de las disciplinas. Y el sujeto justamente, ¿no? Es el concepto príncipe de estos cercos disciplinares, me parece. Entonces yo no puedo menos de evocar a Spinoza, ¿no? Porque Spinoza en el siglo XVII fue, me parece, esa inflexión. No somos sustancias, somos relaciones, ¿no? O sea, no somos sujetos. Es el único filósofo que en el siglo XVII después fue, totalmente, no diría olvidado, ¿no? Porque no fue olvidado, justamente, fue denegado, entre otras cosas, por este detalle: no somos sustancias, somos relaciones. Y si somos relaciones, no podemos vivir sin relaciones, porque no somos otra cosa que relaciones. Nosotros mismos y, por supuesto, con los otros, ¿no? Entonces, en estas relaciones de Spinoza, donde no había separación
cuerpo-mente, porque para él es lo mismo, lo que le pasa a una cosa que pasa a la otra. Bueno, me parece que es como para volver en ese sentido al siglo XVII, ¿no? A ver si podemos retomar, ¿no? Podemos retomar esta idea, porque la idea de la transdisciplina no es la idea otra vez de volver a construir estas disciplinas con la primacía del logos, sino con esta idea de que somos relaciones. Bueno, eso se me ocurrió como pensando un poco entre lo que dijo Guillermo. Sí, y una sola cosita por ahí, si puedo agregar, es que es muy interesante porque cuando uno mira lo que es la filosofía o el psicoanálisis o la medicina, todas ellas están absolutamente intervenidas originariamente por otros. Por supuesto. ¿No? Cuando uno lee a Freud está la intervención ya de la medicina, de la filosofía, del diálogo con... Cuando uno lee la filosofía también, o sea que entonces no hay ninguna disciplina que se sostenga sin estar ya como contaminada, digamos, ¿no? Y la intención es como descontaminarse. Ay, no, la filosofía es la filosofía. No, está contaminada originariamente, como diría Derrida, ¿no? Parasitada por lo otro inevitablemente, ¿no? Y lo transdisciplinario que vos traes, María Laura, no es lo interdisciplinario, ¿no? Donde cada uno, bueno, ahora vamos a abrirnos y cada uno, lo interdisciplinario. Es lo mismo que lo vincular y lo intersubjetivo, ¿no? Es lo mismo. Lo vincular no es intersubjetivo, porque destituye la posición de sujeto. Exactamente. Y lo transdisciplinar destituye la constitución de la disciplina, digamos, ¿no? Así es. Y en realidad uno podría decir, no, es claro que Freud hizo transdisciplina y leyó antropología mal, a mi juicio bastante mal, pero leyó lo de su época y pudo hacer lo que hizo leyendo literatura, leyendo filosofía, leyendo antropología. Bueno, no, así construyó el psicoanálisis, esa es la paradoja, ¿no? Después el psicoanálisis aislado de todo lo otro, y en realidad casi podríamos decir, bueno, está contrariando la herencia de quien lo creó. Igual. Bueno, ¿puedo contar una anécdota muy linda? Espera, eso no estaría demasiado mal, contrariar la herencia. El problema es que a mí me parece que no es que contrarió la herencia, sino que en realidad la encriptó, la achicó, en vez de ampliarla, interrogarla, interceptarla, se fue cerrando y cerrando, a tal punto que en más de muchos años, si uno en un congreso específico, como se decía, llevaba algún trabajo que tuviera alguna otra bibliografía que no fuera Freud o sus antecesores o sus sucesores, era no solo rechazado, sino que además era cuestionado, como que eso no era lo que era, digamos, no era psicoanálisis. Sí, me parece que hace tiempo que venimos trabajando y que va a haber que seguir trabajando, como dice Sueli, me parece que son cuestiones casi micropolíticas, poder pensar estas cuestiones y poder dialogarlas justamente en los ámbitos llamados académicos, ¿no? Donde justamente pareciera que eran los ámbitos donde más había que sostener esa cuestión de la especificidad, ¿no? Y me parece que esta opción de poder de alguna manera despertar a otras cuestiones, me parece que a todos nos provee de un estímulo para seguir haciendo, ¿no? Ruth, ¿vos querías decir algo? Sí. Bueno, yo voy a hablar en portuñol, no sé si me comprende. Bien. Escuchando a Guillermo, lembré de un libro que fue escrito por un autor que es un rabino acá en Río de Janeiro, que no sé si conocen, Alma y Moral. Este libro se transformó en una pieza de teatro que se quedó mucho tiempo en cartaz. Era un monólogo, mas todavía tenía una característica muy especial. La persona que hacía el monólogo
podría ser interrumpida a cualquier momento por el público que hacía un comentario y después Genial. continuaba y hacía otro comentario. Entonces yo asistí unas 2 o 3 veces y cada vez era distinta la presentación porque el público interagía con la artista y todo se modificaba. Me lembré que esto es muy interesante del intercambio entre el público, que es el protagonista y que está en escena. Es muy interesante esta experiencia. Es esto. Genial. Yo puso en el chat una invitación a todos que estamos haciendo, va a ser el lanzamiento de un diccionario de psicoanálisis de parejas y familias que hicimos en Brasil, que será el 19 de junio. Están todos invitados acá en el chat, tienen las indicaciones. Es esto. Buenísimo, Ruth. Genial. Gracias. Gracias, buenísimo. Buenísimo. ¿A quién le gustaría hacer algún comentario? ¿Alguno de los autores? Lili, Daniel. No, yo pensaba en las resonancias de lo que estaban comentando y especialmente en relación a lo que decía María Laura y la transdisciplina, digamos, quizás como a modo de confesión, cuando empecé como profesora, yo vengo por supuesto de la pata pedagógica, y la verdad que me daba como cierta cosquilleo saber que los alumnos serían psicólogos, abogados, trabajadores sociales, digo, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo pensar a la escuela desde profesiones o desde lugares que no vengan de la mano de docentes, por ejemplo, ¿no? Y la verdad que para mí fue una experiencia sumamente potente y sumamente rica, porque a lo largo de los años después ya me iba olvidando de qué profesiones o de dónde venía cada alumno, digamos, y la manera de abordar o de pensar, en este caso la escuela o los vínculos en la escuela, tiene una riqueza que no la tienen otros espacios, en el sentido de poder pensar desde diferentes lugares, ¿no? Pero para mí, digo, como docente, el proceso de estar casi asustada, digamos, de lo que iba a pasar, a la riqueza de los pensamientos, de los encuentros, de los trabajos, digo, creo que fue como en carne viva vivir esta experiencia de lo transdisciplinar o de pensar dialogando y abriendo otros caminos, ¿no? Y acá hay varios alumnos que están y son testigos de este proceso que genera una riqueza de miradas, ¿no? Como dice Susie Shock, la riqueza de colores que es la vida misma, ¿no? Y nada, compartir como esa experiencia, y el trabajo del libro tiene que ver también con recuperar trabajos de alumnos en diálogo, es un diálogo escrito de un proceso de pensamiento compartido que quise poner en valor, ¿no? Y esto quería rescatar esta vivencia. A mí me gustaría contar que cuando salió la especialidad, tuve varios mensajes de colegios de psicólogos, por ejemplo, que estaban absolutamente en contra de que hubiera una especialidad que tuviera alumnos de diferentes disciplinas. Como que si era una especialidad tenía que ser de psicólogos. Y de hecho, en la CONEAU querían sacarle la palabra psicología, porque decían que si estábamos formando a profesionales de distintas disciplinas no tenía que decir psicología porque le estábamos dando como una incumbencia más o menos. Así que bueno, me parece que es toda una lucha esta cuestión, ¿no? Y bueno. Especialización estupidizante. A ver, Guillermo, ¿querés decir algo, Guillermo? En este momento no estaba pensando nada en particular, te estaba escuchando atentamente. Me pareció. Bueno, yo quería leer acá que
no sé si hay algo antes, pero Nelson Gottlieb de Uruguay dice, quizás haya que pensar las experiencias, que la propia palabra se dirige hacia afuera, hacia el otro, pero seguramente hay diferentes formas de hacer con los otros afectos. Ex quiere decir fuera, ¿no? Bueno. ¿No? Y Hernán Altobelli dice, no tengo mejor forma que de dar cuenta de esas transdisciplinas y esos entes que haciéndolo en primera persona. La posibilidad de que muchos de ustedes, mis maestros y maestras y maestros, debe haber puesto, hayan estado también dispuestos al café, al encuentro, a la conversa, es la mejor manifestación del esfuerzo por desdisciplinar. Bueno, y Lila levantó la mano. Sí, Lila, Sí. adelante. Hola, buenas noches a todas y todos. Bueno, ante todo, mi gratitud por la publicación, Sonia, al esfuerzo tuyo, que sabemos que tu empuje y tu insistencia, bueno, ha abierto muchas puertas. Y para tener escenarios para poder construir, ¿no? Porque algo de esto quería decir, el pequeño trabajo que aparece publicado de mi autoría en el libro, es un pasaje de una investigación que tiene que ver con mi investigación en la maestría dentro de la maestría, y que justamente tiene que ver con este tema de ir haciendo experiencia, y donde quería comentar que referido a lo que es, por ejemplo, el cuerpo, cómo poner el cuerpo, y cómo hacer cuerpo, y cómo de alguna manera producir efectos que nos pongan en suspenso ese cuerpo absolutamente capturado por muchas de las cosas que mencionó María Laura, Alejandra, Guillermo, pero que, por ejemplo, nosotros en ese trayecto, en estos años, pensando en cómo colocar el cuerpo a la hora de estar produciendo intervenciones en todas nuestras prácticas, en el medio de todo eso se produjo una experiencia de 2 años en el espacio de la Fundación Juanito, por ejemplo, donde nos animamos un grupo de personas a hacer teatro por 2 años y a hacer experiencias con nuestros cuerpos. Porque, digamos, hay algo que desde el logos no se puede descomponer ni se puede descolocar. Y que creo que hay algo de estas construcciones que nos implican en esa posibilidad de hacer otros cuerpos poniendo los cuerpos y haciendo experiencias, y que yo personalmente, atravesada no solo por mi amor al psicoanálisis, a la docencia, a la clínica, sino porque atravesada por lo teatral, por la plástica, por la escultura o la pintura, bueno, es como estar permanentemente en un tránsito, en un transitar de descolocaciones hibridantes, mestizadas, viajeras, como dice García Canclini, ¿no? En la epistemología de los conceptos viajeros. Y bueno, nada, me parece que también es una invitación a que para producir otras prácticas tenemos que producir otros cuerpos. Eso nada más. Creo que alguien más había levantado la mano, ¿no? Yo quería decir... Ah, Beatriz. No, me quedé pensando en lo que dijiste, a ver, tu nombre, el compañero que se dedica al teatro. Guillermo, ¿no? Guillermo. Acá en el cuadradito. Son muchos los cuadraditos y muchos los nombres. Volvemos al mosaico, ¿no? Claro, el tema del teatro me hiciste pensar, no tengo casi nada de experiencia, solamente de ir y ser protagonista, observar una obra de teatro y no implicarme, ¿no? Es decir, creo que es lo que es la nueva movida y que lo puedo empezar a entender desde mi clínica, ¿no? Pensando desde la clínica psicoanalítica vincular, ¿no?
Lo mismo me pasó en un curso que trabajamos con María Laura sobre el cine, que también, en vez de descolocarme, ¿no? De generarme coloque, ¿no? Me generaba como, qué apertura, ¿no? Hay otras posibilidades, es decir, lo que yo he aprendido sobre cómo trabajar en una clínica vincular, resulta que está en esta área, está en esta otra área, ¿no? Es como que esto de hacer cuerpo poniéndonos, o pegándonos no, pero poniendo los cuerpos, ¿no? Los cuerpos, las áreas del teatro, en el cine, en la clínica, cómo nos tocamos y podemos generar apertura, ¿no? Y conocimiento, ¿no? Que tiene que ver con el entre y con el conectarnos, ¿no? Totalmente, y donde esa conexión supone también, para que el cuerpo que nunca dejó de estar, para que el cuerpo de alguna manera se materialice en otra posición, supone asumir un riesgo, en donde ese riesgo está directamente relacionado con el no refugio en el logocentrismo, ¿no? Parece que en la experiencia que están mencionando en uno y otro caso, es en la experiencia donde aparece lo que vibra, lo que late, lo que mira, lo que hace cuerpo y hace sentido estético en la raíz estimológica de lo estético, que tiene que ver con el estesiamiento, con el salir de la anestesia. Hay un cuerpo que es en la medida que se desanestesia, ¿no? Y lo que lo ha ido anestesiando históricamente no tiene que ver más que con unos modos de estar en el mundo que de alguna manera, como decía Ale hace un rato, y sin ser, creo que en esto nada conspirativo, van siendo bajados por organizaciones hegemónicas, ¿no? Que hacen unas distribuciones de los cuerpos, organizan los cuerpos, o más que organizan, ordenan los cuerpos de una manera donde estos cuerpos empiezan entonces a estar invisibilizados, a desaparecer, a anestesiarse, y en la medida que están anestesiados, no están estesiando, no están teniendo una producción estética que ya no es atributo del artista, la producción estética, sino que de alguna manera la producción estética vuelve a ser una circulación en comunidad, ¿no? A mí Y si le puedo tirar a Guillermo una frase, pero decir, se la quiero regalar porque es divina, capaz que ya la escuchó, pero venga. Cuando Nancy dice, la comunidad que viene es de los cuerpos. Totalmente. Porque los cuerpos es comunidad, es contacto. Entonces es interesante el cuerpo como lo otro que viene a tocarme, ¿no? La comunidad que viene es de los cuerpos. Sí. Quería decir que me había olvidado de contar que yo también escribí un capítulo del libro que se llama Lo que pueden los cuerpos y que tiene que ver con una experiencia, en una experiencia de campo, de gente con la que estuve trabajando en Mendoza, y que tiene que ver con una experiencia en donde toda la intervención que se produjo fue a partir del temblar de un cuerpo, del temblar, de ese temblar que no se puede controlar, donde las piernas por ahí empiezan a temblar, y entonces toda la intervención surge de esa conmoción, y me acuerdo que la psicóloga que estaba como charlando y pensando estaba muy preocupada porque toda su intervención había sido muy por fuera de lo esperable en cuanto a interpretación o en cuanto a charlar de eso, sino que había surgido desde esa experiencia corporal del temblor, ¿no? Como dice Derrida, ¿cómo no temblar? ¿No? Dice, no al revés, ¿no? Así que bueno, me parece que en ese sentido es interesante la vuelta que se fue dando, ¿no? Magalí. Hola.
¿Quieres decir algo? Magalí Sí. de Arequipa, que ahora está en Lima, pero que es de Arequipa. Sí. Perú. Hola a todos, muchas gracias. Qué lindo volver a verlos, ¿no? Escuchaba, buenas noches, ¿no? Que efectivamente, porque aun cuando no haya proximidad, siempre hay un tipo de presencia. Y bueno, solo quería compartirles en medio de las resonancias, bueno, los que me conocen saben que vengo trabajando ya un tiempo sobre todos los aportes del pensamiento andino a la vincularidad o a lo vincular. Y ahora cuando escuchaba a cada uno de ustedes, me resonó mucho un conjunto de personas que están trabajando, que se llama Proyecto Andino de Tecnologías Andinas, y que ellos se ocupan de hacer lo que se llama la gestión de los diálogos de saberes. Interesante el nombre porque no ponen la gestión de los diálogos del conocimiento. Y esto me parece muy interesante porque la definición que ellos hacen es que el diálogo de los saberes es la relación mutuamente enriquecedora entre personas y culturas puestas en colaboración por un destino compartido. Y en ese sentido, yo los invito a leer de pronto al historiador cultural norteamericano Thomas Berry, que él habla tiene un libro que se llama La Gran Tarea, y así cortito, Berry destaca, quizás es yo digo como un genuino atrevimiento, pero él destaca y dice lo siguiente, ¿no? Dice, las personas o los seres humanos que queremos entrar en diálogos de saberes, él invita a presentar, o sea, a evitar 4 retos importantes, ¿no? Dice, aquellos que quieran dialogar entre los saberes deberían incluir la sabiduría indígena, que se distingue por su intimidad con y participación en el funcionamiento del mundo natural. La sabiduría de las mujeres, que consiste en unir el conocimiento del cuerpo con la mente, reunir el alma y el espíritu, la intuición al razonamiento, la conciencia sintiente y el análisis intelectual, y el desapego entre la presencia subjetiva y la distancia objetiva. La sabiduría de las tradiciones clásicas, que nos permiten experiencias reveladoras que solo pueden ser en tanto reveladoras si se vivencian en el presente y en la situación. Y finalmente la sabiduría de la ciencia, que constituye un descubrimiento que el universo ha llegado a ser simplemente una transformación. Y por lo tanto nos aleja de toda posibilidad de tener un solo conocimiento y le atribuye al universo, la potestad del único autosostenible y autorrealizable. Por lo tanto, dice, la conciencia del universo sería más una cosmogénesis que pensar en el cosmos, y ese podría ser el mayor desafío para tomar conciencia humana. Eso me pareció interesante compartirlo. Guillermo, ¿vos levantaste la mano? No, me acomodé el pelo seguramente, pues se me cae un mechón ahí. Pues, habré hecho esto. Bueno. De todas formas, nada, simplemente a lo mejor expresar lo que deben estar pensando mucho, me parecía sumamente interesante lo que traía Magalí, ¿no? Magalí, sí. Me parece que sí, Magalí está trabajando en esto y nos ha aportado muchas veces estas ideas, ¿no? Que vienen del pensamiento, de las escrituras andinas, y a veces nos ha traído, como en la última jornada, ¿se acuerdan del Museo de la Cárcova? Donde Magalí trajo toda una serie de traducciones también de frases, y su traducción, que se acercaban muchísimo a cuestiones que hablábamos de lo vincular en la carrera, ¿no? Interesantísimo. Yo querría, a raíz de lo que dicen, de la intervención de Magalí, no olvidar que esta cristalización del sujeto y esta manera de haber capturado los saberes con cercos tan estrictos no fue para nada ajena al colonialismo. Fue al revés, ¿no? Fue seguramente el colonialismo y la reafirmación de estas posiciones coloniales las que necesitaron de esa perspectiva de sujeto y de esa perspectiva de saberes compartimentados, ¿no? Entonces, pero bueno, los que me conocen, los que han sido alumnos de la maestría, que acá hay muchos, saben que por ahí pareciera que canso un poco con el colonialismo, pero es que
cada vez que trabajamos justamente cualquiera de los conceptos, esto que ustedes traían muy bien, ¿no? Este logocentrismo, que efectivamente también actuó como un refugio, no se lo puede separar de lo que pasó en nuestra experiencia colonial, ¿no? Porque si no estamos negando un momento de la historia que no terminó, ¿no? El colonialismo sigue. Esa es la cuestión. Descolonizarnos tiene que ver con la transdisciplina, la descolonización sería como el primer punto, me parece. Bueno, eso, a raíz de lo que un poco dijo Magalí. ¿Puedo agregar algo a lo que dijo Magalí también, que me importa, y a de María? ¿No? Sí. No, que, a ver, es interesante porque tal cual como dice María Laura, el colonialismo está absolutamente implícito en esto, y pienso que además el colonialismo tiene muchísimo que ver con haber construido la idea del otro como un ajeno, ¿no? Como el aborigen, justamente, ¿no? Como si uno no fuese aborigen, como si uno fuese no sé qué, a ver qué, europeo, o sea, los otros son los aborígenes. Entonces el colonialismo también construye la idea del aborigen, ¿sí? O sea, la idea del otro como aborigen, como extraño, como extranjero a el europeocentrismo. Ahora, quiero marcar una cosa que me parece importante. Magalí, cuando vos decís enriquecimiento mutuo, yo te diría pensar un segundo eso. Porque ahí yo tomaría algo de Nancy, que ahí justamente en Elogio de la Contienda, Nancy destaca muchísimo que los vínculos o las relaciones no son capitalísticas, no tienen un sentido capitalístico de enriquecerse mutuamente. En todo caso es dislocarse mutuamente. Nos perdemos. No, yo no me enriquezco con el otro, porque si yo me enriquezco con el otro, estoy como sumando una especie de, como si la relación fuese siempre a beneficio. Bueno, el mismo caso del uso de capitalizarse, ¿no? Exactamente. Entonces, no se trata de enriquecimiento mutuo, no, hay que intervenir al otro, hay que rasgarlo. La cosa está intervenida, está rasgada, está diferida, diría Derrida. No enriquecimiento. Enriquecimiento se lo dejamos al capitalismo, digamos, ¿no? Dejar que lo aborigen intervenga lo que somos y nos ponga en cuestión, y viceversa, ¿no? Y viceversa. Es un problema de identidad siempre la cuestión. Sí, me parece como a revisar eso, porque es grave la cuestión de que el otro me enriquece. Es apropiación. Y no nos enriquecemos entre nosotros, en el entre. No es enriquecimiento. Es una Para cuestión mí no es lenguaje. enriquecimiento, es dislocación. Claro, me parece Nos que es una cuestión dislocamos lenguajera, mutuamente. claro. Me parece que el lenguaje tiene intervenida toda la manera de alguna manera de poder formular estas cuestiones, y de pronto, bueno, Ale es una experta en eso, de pronto decir, ¿qué estoy diciendo? Estoy hablando en términos de capital, ¿no? Claro, o sea, tener, es fuerte, ¿no? Tener un hijo, mi marido, enriquecimiento, pero bueno. Mutuo. Yo te enriquezco a vos y vos. Claro. Guillermo dijo en algún momento algo de riesgo, ¿no? Guillermo, vos marcaste lo de. Digamos, no hay vínculo sin riesgo. No es enriquecimiento, no, digamos, es riesgo, es, como dice Derrida, que me parece genial, soy felizmente vulnerable, es riesgo, no hay vínculo sin riesgo, en el enriquecimiento no hay riesgo, el otro me suma, es narcisismo puro, aunque sea mutuo, Ale, lo que pasa, solamente para aclararte, tienes toda la razón si leemos la palabra enriquecimiento desde ese contexto más capitalista, pero en la traducción del quechua, el enriquecimiento no va por ahí.
O sea, lamentablemente el quechua es un idioma que no puede tener una traducción tan literal al español. El enriquecimiento es como decir, claro, lo traducen así, pero es como decir el reconocimiento mutuo, o sea, donde no hay una supremacía de uno sobre otro, donde el otro no quede en subordinación, digamos, ¿no? Quizás en la traducción literal es enriquecimiento como que el otro me suma o que me tiene que traer algo así, pero más bien es como una mutualidad compartida, o sea, como que el otro siempre tiene algo para dar y tú también, y que no hay una supremacía, un poco haciendo sentido lo que decía también María Laura, ¿no? Porque tú sabes que toda la historia andina fue justamente esto que tú dices, ¿no? O sea, los españoles hicieron el cuento de que ellos venían a enriquecernos. Claro. Bueno, ahí a lo mejor ¿No? está Que el no había la trabajo, mutualidad, ¿no? Se borra la idea de mutualidad. a lo mejor ahí está el trabajo con las insistencias, ¿no? Como de repente, así como han proliferado cantidad de términos en inglés, en francés, dentro de la psicología misma, ¿no? Como de repente a lo mejor tendría que, o no, no me gusta decir, expresarlo así, sería hermoso, me gusta expresarlo mejor, que algunas palabras del quichua sin traducción empiecen a circular, ¿no? Como circula self, como circula una cantidad de Totalmente, palabras, tantas. ya no las traducimos, y decir, bueno, Estás ¿por qué no? muteada. Claro. Claro, sí, tal cual. Estás muteada. Claro. A mí me parece que justamente estos espacios de pronto impactan porque de pronto podemos pensar algo así, como que uno habla y se naturaliza la manera de hablar y la manera de decir, y solo por ahí poniendo el foco en eso, uno por ahí hasta se da cuenta de lo que está diciendo, que no es lo que quiere decir, pero lo dice de una manera que está bastante como naturalizado, ¿no? Porque es nuestro modo de... Y porque nos cuesta incomodar también, y dislocar es un ejercicio que nos cuesta. Vos sabés que la escena argentina, pero sobre todo la escena porteña, teatral, está cargada de eurocentrismos y de una celebración eurocéntrica, que pareciera que algunos espectáculos, cuanto más se parezcan a los que se hacen en Berlín, más van a cotizar en el mercado porteño. Y entonces desde ese lugar hay un empobrecimiento fuerte de lo que tiene que ver con lo que el teatro puede producir en tanto crear, ¿no? Porque mira, la palabra producir incluso me acabo de criticar, ¿no? Puede crear en relación a formular cuerpo. Y me parece que esas naturalizaciones donde ya no nos preocupa incomodar, tendríamos que poder incomodar mucho más, me parece, ¿no? En el devenir discursivo, así, en la charla, ¿no? Voy a dar un ejemplo chiquito, porque tal vez con un ejemplo chiquito, mi espacio en San Telmo, ahora, antes en Valvanera, más allá que esté viviendo en Magwitch, recibe como nombre, lo nombramos con mi compañera como apacheta, se llama así, apacheta. Y apacheta es un término quichua que implica un apilamiento de piedras que le indican a quien va caminando entre las montañas, qué sé yo, por dónde seguir. No es un lugar de destino, sino es un lugar donde, en agradecimiento a la Pachamama, cada persona que pasa por ahí coloca una piedra más, y desde ahí, si mirás alrededor, sabés por dónde seguir. Por eso se agradece a través de colocar una piedra más, y se van armando como unos mojones, qué sé yo. Una vez, en una conversación entre esta gente tan berlinesa que tenemos en Buenos Aires, sin saber que yo estaba en esa reunión, alguien dice, a Pacheta le pusieron un lugar que sucede en Buenos Aires. Dice, ¿no se podría llamar Galpón 4, Taller 5? No sé, como habría un nombre seguramente más porteño, más eurocéntrico por ponerle, pero parece que a Pacheta incomodaba mucho, no era cool ponerle a un lugar a Pacheta. ¿Cómo ponerle un lugar que remite a lo quichua, ¿no? A los indiecitos que queremos negar, ¿no? Todo el tiempo,
estos adoratrices que somos a veces de todo lo que pueda suceder en la escena europea. Yo diría que no solo habría que incomodar a otros, sino incomodarnos nosotros, ¿no? Claro. Cada uno. Supuesto, Es una claro. práctica la incomodación. Total. Incomodarnos constantemente con lo que a veces pensamos, porque como muchos de nosotros tenemos recorridos que obviamente no vienen del lugar donde estamos ahora, fuimos deviniendo más o menos y vaya a saber en qué devenimos. Entonces me parece que eso ha sido efecto de incomodarnos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando terminé de leer la primera vez que leí todo el Antiedipo, yo le dije a la persona con la que estudiaba, le dije, yo siento que mi cabeza se vació, no tiene nada adentro, ya no hay más nada en la cabeza, ¿no? Esa fue la sensación que tuve. Y eso me parece que es, bueno, esos pensamientos que incomodan. Deleuze define así el pensamiento, ¿no? Si no incomoda, no se piensa. Tal cual. Cuando decimos que incomoda el pensamiento, incomoda los cuerpos, porque esto es lo que tenemos que volver a darnos cuenta, que cuando algo sentimos en el cuerpo, tenemos idea de esto porque lo sentimos en el cuerpo, ¿no? Volver otra vez a la no división cuerpo-cabeza, ¿no? A sacarnos a Descartes de encima. Bueno, me parece que en ese sentido también nos tenemos que dislocar cada uno en cada momento, ¿no? Porque, como decía Sonia, nos encontramos diciendo algunas palabras y ¿cómo dije eso? Eso es una barbaridad. Bueno, pero es el lenguaje común, ¿no? Entonces, por más práctica que intentemos hacer, de tratar de deconstruir esto que decimos, no nos podemos olvidar que el lenguaje es consigna, ¿no? Y que desde acá nos formatean. Es imposible salirnos de esto. Y que incluso... Y que el balbuceo es incorrecto, ¿no? También, y que el balbuceo es visto como incorrecto. Claro, Me parece que es muy importante, ¿no? Que en la medida que el balbuceo siga siendo visto como incorrecto, animarse al balbuceo no permite incomodarse incluso a uno mismo, ¿no? Exactamente. Balbucear en otra lengua, como dice Deleuze. Raquel, ¿querías decir algo? Sí, quiero decir algo. Lo que pasa es que no sé qué decir. Porque todo esto que estamos hablando, que yo hace rato que siento que me atraviesa por todos lados, yo no sé decirlo con palabras. Y lo mío fundamentalmente es la palabra y la escritura. Entonces tengo como esa sensación de que todo tiembla, todo se pierde, todo queda atravesado, todo interviene, y los fantasmas también. Hay momentos en que me ha sucedido, lo voy a decir en tono personal, casi literario, porque no cabe desde el pensamiento, es como que juega sol. Me ha sucedido sospechar que tengo mensajes de ancestros, ¿viste? Y que no sé si me quieren matar o me quieren salvar. Hay cosas que se han cruzado de esa manera. Y entonces, digamos, todo circula de tal modo que la sensación es que yo no le puedo poner nombres. No le puedo poner nombres porque eso me detendría. Me detendría en un concepto. Y yo no quiero que me detengan en un concepto, pero también quiero que me detengan en un concepto, porque si no, no puedo parar. Entonces es realmente una cuestión vivencial que puedo compartir con ustedes, donde a mí me parece que algo del riesgo juega en ese lugar. Es como que el riesgo es que no pueda parar, pero el riesgo también es parar. Paro acá. Te agradezco enormemente, porque creo que esa vivencia, esa afinidad con esas vivencias que venimos realmente transitando hace bastante tiempo, y a veces cuando los alumnos o colegas dicen, bueno, pero yo esto, ¿cómo lo junto con esto? Y lo junto con esto, ¿no? Cuando decimos y psicoanálisis, historia de la subjetividad y antropología, y Deleuze y Derrida, ¿no? Y ya no sé ni qué pensar. Yo digo, bueno, es eso, es una experiencia que requiere de esta incomodidad, ¿no? Y estoy pensando que justamente la última jornada presencial
se llamaba Incomodando Discursos, ¿no? Que es donde estuvieron casi todos nosotros y es donde estuvo Janine también en esa jornada. Bueno, yo si les parece bien por la hora, etcétera, que vayamos pensando en darle una vuelta y tomando, no para cerrar, pero sí para terminar este encuentro y que vengan otros encuentros. Me gustaba decirles una frase de El elogio del riesgo, que es un libro de Anne de Furmantel, que es quien escribió, tradujo, etcétera. Bueno, no sé si lo tradujo en realidad, la que está con la que Hospitalidad. la cuestión de la hospitalidad de Derrida, y me parece que dice una cosa muy interesante, ¿no? Dice, ¿cómo no interrogarse acerca de una cultura que ya no puede pensar el riesgo sin convertirlo en un acto heroico o una locura? La vida es un riesgo inconsiderado que nosotros, los vivos, corremos. Arriesgar la vida es una de las expresiones más bellas de nuestro idioma. ¿Significará necesariamente enfrentar la muerte y sobrevivir? ¿O bien habrá inserto en la vida misma un dispositivo secreto, una música capaz por sí sola de desplazar la existencia de esa línea de batalla que llamamos deseo? Pues el riesgo abre un espacio desconocido. Y me parece que tiene que ver con, poder pensarlo así, como que sí, va a haber cosas disidentes, insurrectas, riesgosas, pero que bueno, que nos mantienen también vivos, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco enormemente a todos la participación, el estar acá, el charlar, el conversar en un momento tan especial, en una época tan especial que estamos viviendo. Así que bueno, vino Alfredo, o Peter Palpelbar, ¿quién vino? ¿No? ¿Quién vino? ¿Alfredo o Peter Palpelbar? Para los que no lo conocen, Peter Palpelbar es un filósofo brasilero que vino varias veces a nuestras jornadas, y Peter lo recibe así, con esa máscara maravillosa. ¿Te podemos ver, Alfredo, o solo a Peter? Bueno, Alfredo del Galpón de Catalinas. Ah, mirá, Magalí, prácticas chamánicas y teatralidad. Bueno, bienvenido, Peter, Alfredo. Somos muchos. Hola, ¿cómo te va? Bueno, gracias por estar, Alfredo, que siempre nos has hecho mover el cuerpo, quisiéramos o no, nos daba ese estímulo para ponernos ahí en las jornadas a bailar o a pararnos o mover los brazos o a poner el cuerpo. A poner el cuerpo, así. Así que bueno, yo me despido de todos ustedes y nos despedimos hasta la próxima. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y que yo personalmente lo disfruté mucho y bueno, nos vemos pronto. ¿Y dónde compramos el libro? Gracias. Gracias a Guillermo y a María Laura, que dieron el puntapié inicial de toda la conversación. Así que nos vemos pronto. Vale. Hasta luego. Abrazos. Gracias. Chao. Muchas gracias. Vamos a quedar por allá.